a este arte que amamos todos, he escrito unas pequeñas palabras que se llama así: arcilla en otoño. Arcilla, mineral mágico y casi celestial. Tú que provienes de las montañas de mi tierra, de allá, de aquellas montañas cordilleranas, donde la nieve se convierte en agua cristalina, y te sumas al riachuelo cantor, integrándote al coro con otros minerales. Arcilla, mineral casi mágico y casi celestial. Te decantas y descansas en el valle por tan largo viaje, lugar donde Dios te pone para continuar tu travesía y permitir que mis manos desgastadas de ceramista y alfarero se suavicen al acariciar tu superficie suave como el agua del arroyo que te trajo a mí. Arcilla, mineral mágico y casi celestial, te aflojas en mis manos y me permites darte forma, que mi imaginario, caminante de una larga vida, ha preparado para ti. Ya desde mi imagen surges presurosa por tu divina propiedad de transformarte, la forma que permanecía oculta a los ojos de la gente. Arcilla, mineral mágico y casi celestial. Un destello de colores, de engobes, cubren tu forma. Luego te despojas de la humedad al calor de un brillante día de otoño. Último paso en la evolución de tus bellas formas. Un horno de barro y una hoguera presurosa te dará la dureza que perpetuará cual brillante otoño te vio nacer. Bueno, ahora vamos a lo que nos compete. Vamos a la primera. Bien, yo voy a hacer una pequeña historia de lo que es el fuego participante de la cerámica. Entonces decimos que en la prehistoria, el hombre prehistórico descubre la cerámica, ¿sí?, en una hoguera, porque por los supuestos de la historia, de la prehistoria, horneó o hizo una hoguera en un lugar, en un suelo arcilloso. Ustedes saben, la mayoría de los que estamos acá, que la arcilla se presenta en un suelo cuarteado, generalmente en cascarones, ¿sí?, cuando es de muy baja altura. Esos cascarones, sobre esos cascarones es donde el hombre prehistórico hizo esa hoguera. Se bizcochó esa arcilla, entonces descubrió que esa arcilla bizcochada, ¿sí?, pudo contener líquidos o semisólidos o sólidos y no se desarmaba. Ese es el momento clave en que se descubre la cerámica, ¿sí?, que sin duda no tendría ese nombre, era el objeto que contenía. Vamos a la otra. Bueno, la definición específica fundamentalmente de un horno es una cámara cerrada, ¿sí? ¿Eso qué significa lo de cámara cerrada? Es donde yo voy a acumular temperatura. En este caso,
la cerámica horneada a cielo abierto también funciona perfectamente, pero hoy en día tratamos de controlar de alguna manera que las piezas tengan un final 100% feliz, que todas las piezas salgan perfectas. Entonces, ese control de la temperatura nos indica que tiene que ser un objeto cerrado, el horno, ¿sí? Bueno, posteriormente en la historia comenzaron a modelar los objetos, ¿sí? Y después viene el horno de pozo. Entonces, comenzaron a hacer un pozo. Sigamos con el siguiente. Hicieron un pozo. Este es un hallazgo de una cultura que se estableció en el norte de la provincia de La Rioja, donde encontraron estos hornos cerámicos, que era un pozo, y que en estos laterales que ustedes ven acá era porque, bueno, le habían acumulado arcilla después de haber cargado el horno, el pozo, y haberlo rellenado con leña suficiente. Después van atizando el fuego, lo van moviendo y le van agregando, ¿sí? Hasta que, bueno, creen que la temperatura que ha alcanzado ha llegado a lo óptimo y terminaba la horneada. Vamos con la otra. Después sigue que es el hogar, que es muy similar al hogar, por eso se denomina hogar, porque en el campo de nuestra cultura, la gente hacía estos hogares para cocinar los alimentos, ¿sí? Esta misma manera es donde, sin techo al principio, ¿sí? Donde horneaban las piezas, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bueno, después, remontándonos a Europa, este es un horno romano. El horno romano, que, bueno, ahí le falta la bóveda, ¿sí? Es muy similar, o sea, nosotros seguramente hemos copiado el horno del pan rural, porque tiene las mismas características. La bóveda, la tronera, ¿sí? En la parte de abajo, esto está como introducido en el suelo, pero también había vestigios de hornos que estaban levantados hacia el nivel del suelo. Bueno, y acá que ven como cerrado, en esta parte, es como un suelo que tiene agujeros donde el fuego ingresaba y llegaba a las piezas, ¿sí? Sigamos con lo siguiente. Bueno, acá hay unos modelos del horno chino y del horno japonés, ¿sí? Que acá ya comenzaron a utilizar los desniveles, ¿sí? Que acá en América Latina utilizaron el horno de ladera, el horno realizado en las montañas, que generalmente utilizaban una cueva de algún animal abandonada, la perforaban en mayor dimensión y ahí cargaban sus piezas. ¿Por qué utilizaban eso? Porque los animales siempre tenían un escape. Entonces, seguramente que esa ladera o ese agujero tenía una
una salida en algún lugar de la parte superior de esa ladera. Entonces ese era el tiraje natural que tenían ese tipo de hornos, ¿sí? Entonces los precolombinos utilizaban ese tipo de hornos de una manera más natural, digamos. Sigamos con la siguiente. Bueno, este es un horno denominado el horno botella, por su forma, ¿sí? Y que de acá parte, por ejemplo, el diseño también de este horno, que también proviene, podríamos decir, del horno romano, porque no tiene la bóveda, pero tiene la tronera y tiene la cámara, ¿sí? La cámara de fuego y la cámara de cocción, ¿sí? Y está elaborado totalmente en ladrillo. Ya vamos a hablar sobre los materiales. Sigamos con el otro. Bueno, este es un horno Condorhuasi que la mayoría quizás lo conozca. Es básicamente un tacho de 200 litros, ¿sí? Revestido con ladrillo común o ladrillo refractario poroso, fundamentalmente para que la aislación térmica sea mayor. A ver, lo de los ladrillos es una cuestión de costos. Cada ladrillo poroso debe estar, no sé cuánto, pero alrededor de 300, 400 pesos cada ladrillo, ¿sí? En cambio acá tenemos un ladrillo común en 20 pesos, 20 o 30 pesos. Entonces ahí en cuestiones de costo hay un cierto margen importante. Y el escape de temperatura es mínimo, podríamos decir así, ¿sí? Podríamos hablar en cuestiones de tiempo de una media hora que puede llegar a influir en la cocción, ¿sí? Bueno, allá está el horno funcionando, ¿sí? Y al final el horno ya con todas las piezas que se han horneado. En este tipo de horno no hay ningún problema de hornear arcillas blancas o rojas, según mi experiencia, porque con las arcillas blancas utilizo generalmente para llegar a una dureza mayor la leña, que influye muchísimo, el tipo de calorías que voy a estar introduciendo en ese horno. Sigamos con el siguiente. Bueno, seguimos con estos hornos alternativos que son muy buenos, probados, muchísima gente los está utilizando. Son como, podríamos llegar a decir, la parte descartable. Todo arte, todas las cosas modernas tienen una parte descartable hoy en día. Entonces, estamos hablando de esto que es el horno de papel, que es básicamente una parrilla, tipo la parrilla del asado, con unos hierros recubiertos con tela, en este caso, pero puede ser unos listones de madera, pueden ser unas cañas, ¿sí? Y recubiertas con cualquier tipo de papel, de bolsas de cemento, cualquier tipo de papel. Sigamos al otro. Y luego hay algunos que mojan el papel en barbotina o barro tipo papilla y lo van colocando, y hay otros que, bueno, arman un cascarón después que han colocado el papel, ¿sí? Eso es indiferente. Vamos a la otra. Y acá ustedes ven que se ha comenzado el fuego muy lentamente, como siempre. Tenemos que tener como una hora de calentamiento de las piezas para que el ascenso de la temperatura, ¿sí?, sea suave. Vamos a la siguiente.
Y después está la innovación de estos últimos tiempos. Esto no tiene más de 3, 4 años. La aparición del poder bizcochar o esmaltar una pieza en un horno microondas, ¿sí? Que acá lo más importante es la caseta, que es ese pequeño horno, ¿sí? De material refractario y carburo de silicio. Eso que tiene en el centro esa aureola negra, eso es el carburo de silicio mezclado con barbotina común, ¿sí? Y que se le coloca porque el carburo de silicio es tiene un alto poder de transmisión de temperatura. Vamos a la siguiente. Bueno, acá hablamos del material orgánico que podemos alimentar los hornos a leña. Ese material orgánico, en cuestiones de caloría va a variar, ¿sí? Pero también podemos utilizar la leña común de los árboles de la poda, ¿sí? Que eso tiene alrededor de 4.000 calorías. Aquellos son pellets, ¿sí? ¿Qué son los pellets? Son el material orgánico, sigamos con el siguiente, el material orgánico de los restos del racimo de uva, me olvidé el orugo, que se comprime, por ejemplo, orugo puede ser hojas de árboles, que se comprime en una extrusora y obtenemos los pellets, que son muy lindos porque, bueno, el que tenga una máquina extrusora puede producir su propia leña a muy bajo costo. Bueno, y acá vemos la biomasa residual, que son los pellets, de 4.000 calorías, el carbón mineral de 8.000 calorías, ¿sí? Digo alrededor, porque por ahí son entre 7.500, 8.000, 8.300 calorías. Y el quebracho, de 7.000 calorías alrededor. Hay otra leña que yo sabía hornear hace muchos años, que cuando pasó a ser árbol protegido no la pude usar nunca más, que fue el retamo. El retamo supera las calorías del quebracho y aparte le da una coloración a la arcilla roja o arcilla blanca que es una maravilla en colores amarillos, verdes, manchas que aportan un valor agregado a esa pieza, ¿sí? Como pieza artesanal. Sigamos con la otra. Bueno, y acá una brevísima reseña de los hornos eléctricos. Los hornos eléctricos de resistencias metálicas de alambre helicoidal, que es la que la mayoría estamos trabajando en los hornos eléctricos, y las resistencias no metálicas de naturaleza cerámica elaboradas con el carburo de silicio, ¿sí? Vamos a la otra. Bueno, acá están unos modelos del horno eléctrico, que ya muchos lo conocemos, que hay hornos eléctricos que tienen todas las paredes cubiertas con el ladrillo refractario poroso, y hay otro que están cubiertos con la manta cerámica, que es la manta cerámica también es un descubrimiento más bien reciente, quizás tenga 15 años la manta cerámica, ¿sí? Pero el ladrillo refractario viene de muchísimos años atrás. Sigamos. Esto es fundamental. Consideraciones para el diseño de un horno. Primero, las clases de hornos pueden ser de tiro ascendente, descendente,
Los tiros ascendentes, bueno, conocemos que, por ejemplo, estas son de tiro ascendente, ¿sí? Pueden tener la chimenea acá o la chimenea acá detrás del